Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a esta reseña de perfume. Nos trasladamos a la casa de perfumería de Dolce & Gabbana, que en este año 2025 nos presentó un nuevo perfume de la colección Devotion, en este caso y en este lugar para hombre. Yo creo que muchos o muchas, si ya hemos conocido la forma, el modo en el que nos encontramos de por sí el perfume Devotion para mujer, sabemos perfectamente que es un bombazo en cuanto a ese tipo de perfume sensual, gourmand, atractivo, atrayente, aunque pueda resultar sencillo olfativamente. Bueno, pues efectivamente quizá hay muchas de vosotras os emocionasteis como yo cuando vimos que anunciaban el Devotion para hombre. Ahora bien, de por sí a mí esa emoción se me desinfló un poquito cuando vi las notas que nos decían sobre este perfume. Más todavía cuando efectivamente podemos intuir que igual que de por sí el perfume de Devotion para hombre ya se encontraba en la colección de Acro dentro de la perfumería de Oliver Krebs, y que por supuesto más de uno intuyó y encontró en esa colección de perfumería el perfume Devotion para hombre. Vamos a comentarlo absolutamente todo. Evidentemente yo os voy a dar mi opinión. Os invito a que si lo habéis probado, lo habéis sentido, conocéis la perfumería de este perfumista, oye, pues deis vuestra opinión libremente, siempre con respeto, como yo digo, y vamos a ver, por ende, si este perfume lo compraríamos o no lo compraríamos. Así que un spray por aquí, leemos lo que nos dicen y hablemos sobre ello. Perfume del año 2025 de la familia amaderada especiada, con notas de salida de limón, notas de corazón café y notas de fondo pachulí. Solo 3 notas. Ahora lo comentamos. Tenemos uno de parfum. A mí mucho no me super dura. A mí tiene una duración en torno a 5-6 horas, siendo generosa con la duración del perfume en mi piel. Siempre dura un poquito más en ropa, pero ahí va. Salida media, ligeramente alta. Claro, sale un tono de pedazo de café. Café, solo café expreso. Ahí de máquina con esa parte de limoncito que efectivamente te da un poquito de sensación un poquito más alta. Pero rápidamente se te queda en una intensidad media. Media, perceptible, porque sobre todo la nota del café, digamos, la calificaríamos de nota punzante, llamativa en todos los perfumes donde está presente. Bien. Y luego, pues va suavizándose. Bien. Primera sensación. Sí, podríamos estar ante un perfume para hombre, o permitidme que yo misma diga unisex, porque vamos a decir que en el plano femenino, o bueno, es que plano femenino, unisex, nicho, tal, donde queramos, la nota de café de por sí está bastante trillada en este mundo de la perfumería. Nosotras, solo con pensar en perfumes de café y pensar que en cada año, desde hace mucho tiempo, en lo que es Black Opium, nos presentan un perfume distinto con notas de café, pues bueno, esto sería pues una versión más de todos esos aromas que hemos probado y descubierto de café. Ahora bien, vamos a ver cómo os lo describo yo. Efectivamente, la primera sensación es como el aroma, el olor. Muchos lo describen como el carajillo. Lo que pasa que el aroma del carajillo suele tener un poquito de olor, aroma, un poquito licoroso, porque se hace con licor. Yo aquí no le noto ningún tipo de licor. Tiene una salida con ese limón punzante del café que a mí me resulta un poquito chocante, ¿no? No es muy de mi apetito. Sí que es verdad que cuando vas probando el perfume, ¿os acordáis de esa descripción que nos hacían de los acordes del perfume? Como primero café, que sí que sale con esa nota cítrica de limón, que se nos va a ir disipando, y luego de café ponía fresco especiado o cálido especiado. Y dices, esto tiene que tener especias por algún lado, y efectivamente coincido con las muchas y distintas opiniones de que se detecta ligero toquecito, matices. Quizás si no tienes un olor entrenado, el café te va a ocupar absolutamente todo el olfato.
pero sobre todo cuando se nos va el cítrico, en ese corazón fondo se pueden sentir distintas cosas, ¿vale? Y esto puede que nos guste o no olfativamente. Tenemos esa parte del un toquecito de anís estrella y una parte donde sí que nos crea un contraste olfativo de un regaliz. El regaliz que se suma dándole una potencia especial, particular y un olor también particular, tanto a la nota del café como ese pachulí de fondo, que diría incluso que tiene incluso por momentos más protagonismo el regaliz que incluso el propio pachulí en este perfume, como si se comieran las sensaciones olfativas que nos llegan de estos perfumes. No puedo sonreír, no es mucho más, ¿vale? También es verdad que yo noto algo en el fondo del perfume que no me gusta mucho. Por momentos, algunas sensaciones olfativas me recuerdan un poquito al ámbar gris. No estoy segura del todo, pero de esa parte, o no sé si es precisamente esa unión del café con el regaliz, el pachulí, eso. Y ojo que el regaliz también está presente en muchos perfumes femeninos que hemos probado, que hemos sentido. Pero aquí, ya de por sí, a ver, no le puedo poner entusiasmo a este perfume porque a mí no me ha gustado. No me ha gustado el modo en el que se me presenta esta nota de café. Vuelvo a decir, en el mundo de la perfumería hay muchísimos modos en el que hemos visto, probado, sentido el café de unos modos más rarunos a unos modos más de un modo o que nos gustan más. Este a mí no me place. O sea, la salida cítrica digo, uy, es como si nos echaran un chorro. Si te gusta a ti tomarte el cafelito solo, si te echaran un chorro de cítrico o una rodaja de limón, que yo nunca jamás, nadie me ha pedido un café con limón. Entonces digo, no. Y luego, pero es incluso tolerable. Pero yo cuando llego al corazón fondo del perfume, tiene algo que digo, uy, no me lo pondría. No me lo pondría. O sea, no compraría este perfume. Ni como unisex, ni como, ahora hablamos porque lo menciono como unisex, ni como unisex, y tampoco es un perfume que me atraiga para un hombre. No sé, es que hoy por hoy hay tantos perfumes que puedo decir, incluso masculinos, que me llaman la atención, que me gustan, que los noto atractivos, sensuales, esto y lo otro, pero este digo, uff, qué pereza. Tiene además ese algo que no me gusta nada en el corazón del perfume. Vale, eso es solo y únicamente mi opinión, mi sensación, porque efectivamente cuando me voy a leer, creo que merece la pena mencionarlo porque perfumes así, no, digamos que ahora más todavía que vamos a lo extra dulce y todo eso, sí es verdad que este perfume se va un poquito del caminito que están llevando todos esos perfumes. No hubiera sido igual que nos presentaran en este perfume un pastelazo de café, que no lo han hecho. Entonces, vamos por otro camino. Entonces, me importan mucho las opiniones que voy leyendo con respecto a este perfume. Y te encuentras personas, por ejemplo, que aprecian mucho que de repente nos presenten un perfume que huele, como decía uno, realmente a una bolsa de café recién abierta. Entonces imagino que lo dice porque lo disfruta. También leo personas que les dedican unos párrafos más grandes que si nos leyéramos la media Biblia. Y digo, estás hablando, le estás dedicando más palabras de la cuenta a un perfume que huele a café con unas poquitas notas más. Porque no es un perfume, diríamos, especial en una composición olfativa. Vale. Y en este sentido te encuentras personas que lo disfrutan, que lo halagan, que lo tal, y luego absolutamente todo lo contrario. Va a ser un perfume para nuestros chicos muy de rojo o verde, no sé, es totalmente gustos contrarios que con este perfume. Me gustaría mucho que nuestras chicas, si lo habéis probado, me contéis vosotras cómo lo habéis vivido. Por supuesto también nuestros chicos. Luego también me sumo a
la crítica, ¿vale? La crítica. Efectivamente, bueno, pues si eres perfumista, tú durante toda tu experiencia, tu trabajo, vas creando fórmulas, vas guardando fórmulas, y sobre todo los perfumistas que crean su propia firma de perfume para publicar y para hacer los perfumes más personales de ellos, como es la marca de Acro, esto es el Discovery Set, pues entonces los que ellos creen pues más personales los publican en su colección. No vamos a andarnos por las ramas ni a ser más amables de lo que se debe, porque por ejemplo el perfume Bake es un perfume que prácticamente es un hermano, porque es que ha salido de la misma casa del perfume de Devoción para Mujer, que sí, totalmente. Y es verdad que cuando nos vamos a este Devoción para Hombre, ya nos lo encontrábamos en Hawake, no sé si lo pronuncio bien, pero sabéis al perfume que me refiero, Hawake, de esta colección de perfumes. Cuando lo hemos comentado en otros momentos, o incluso en el momento en el que se anunció la noticia, ya había personas que decían que no es lo mismo, pero mira, puede que en ligeras sensaciones olfativas tenga diferencia, como el perfume Bake y todo lo demás, porque dices, bueno, si tú ya tenías ese perfume en tu colección y le vendes la fórmula a la marca para que la fabrique, bueno, pues le puedes añadir, poner o quitar pequeños matices para personalizarlo para la marca. Eso no quita que la fórmula ya estaba en tu colección. Vale, entonces es verdad que por ese lado se le critica mucho el hecho de que Dolce & Gabbana no nos está presentando ninguna novedad. Ninguna novedad. Es como si el señor Francis Kurkdjian, que ya ha fabricado su perfume Baccarat Rouge, le vendiera esa misma fórmula a otra marca con retoques mínimos, pero como ya sabes que Baccarat Rouge ha sido un éxito, pues directamente esa misma fórmula la vendes a otra marca. No, si no es lo mismo. Uy, porque le he quitado el algodón de azúcar y le he puesto caramelo. Pues exactamente lo mismo. ¿Nos entendemos? Pues claro, efectivamente, en Dolce & Gabbana, si nos ponemos a conocer, y yo os invito a hacerlo, mirad, un set descubrimiento que lo venden en su página de perfumería de Acro, en el que hacéis la prueba, ver si es o no es, por lo cual, pues oye, creo que aquí se abren y se disipan muchas dudas plausibles que podamos tener con respecto a este perfume. Pero hay que reconocer, lo que nos presenta Dolce & Gabbana no es la grandísima novedad, porque ya nos lo encontrábamos en esta colección de perfume. Por eso, este perfume yo lo menciono como un perfume unisex, porque ya estaba en una marca de perfumería nicho como es Acro, y que se denominaba como perfume unisex. Ahora bien, yo no lo considero para mí porque tiene muchas notas que no me gustan. Y por lo tanto, a esa pregunta que me hago con este perfume, ¿lo compraría o no lo compraría? Pues menos mal que por la emoción no lo compré a ciegas, porque realmente me resulta en ciertos momentos no demasiado agradable a la hora de ponérmelo, de habérmelo puesto y probado. La verdad es que no se me antoja. ¿Tendremos evolución de este mismo perfume? Pues seguramente sí, igual que ya vamos por la versión intense del perfume Devoción, seguro que nos presentan una nueva parte de este perfume. Y ya veremos si mejora o no mejora, si nos gusta más, nos gusta menos, si nos vuelve locos o retocan toda la colección. Dependerá mucho, como suele pasar en estas casas de perfumes, todo dependerá de las ventas que tengan con este perfume para que se quede o se lo liquiden. Así que por ello me encantará conocer vuestras opiniones. Así pues, bueno, pues en un pequeño resumen sí podemos considerar, lo dejamos en unisex, ¿vale? Unisex con un paso hacia lo masculino, que se lo ponga quien quiera,
Creo que aunque tiene limoncito en la salida, en el momento que entra en el entorno del mundo del café, es un aroma más para otoño-invierno. No lo considero un aroma elegante, creo que hay medio millón de perfumes más elegantes que este perfume. Y tampoco lo creo como un perfume juvenil. Hay modos de tratar el café. Es seguro que hay aromas con café más juveniles, incluso más llevables que este perfume. No puedo darle más ancho de banda a este perfume porque no me entra por el olfato. Y lo dicho, descubrid y sabréis por dónde va el camino de este perfume, de dónde proviene por lo menos. Es indiscutible. Amores, un beso enorme. Hasta pronto.